en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a aplaudir para recibir la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con mucha alegría. Estamos hablando de verdades que son factores determinantes para calificar, para que nuestra adoración califique ante Dios y por ende calificar como verdaderos adoradores. Hoy nos toca hablar, esta es nuestra clase nuestra clase número 15. Hablamos de que la humildad debe estar por delante de la adoración, entendiéndose, por favor, presta atención a esto, entendiéndose lo que es humildad. O sea, entendiendo lo que es humildad. Primero, sáquese de la cabeza eso de que humildad es pobreza. Los políticos, hay un político acá en Venezuela que a mí no me gusta tomar los nombres acá en los púlpitos, decir nombres, no me gusta. Y tampoco quiero decir quién es. Pero él decía, nosotros venimos de los barrios humildes. O sea, ¿de qué me está hablando? De los barrios pobres. No, es que pobreza no es humildad. El concepto de pobreza, en cuanto a humildad se refiere, es un pensamiento que viene del Vaticano, que es la gente que más plata tiene. Que mientras más pobre, más humilde tú eres. Resulta que es todo lo contrario al pensamiento de Dios. Dice que riquezas y honra son la remuneración de parte de Dios ante aquellos que son humildes delante de su presencia. O sea que es al contrario, la humildad produce riquezas en cuanto a las dádivas de Dios para los que son humildes. O sea que para tener plata, para tener dinero, para tener una buena posición, la mejor casa, los mejores carros, las tarjetas de crédito, las chequeras, porque ese es el deseo de Dios. Daddy Spring decía en uno de sus escritos que si Dios no tuviese un plan para nuestras finanzas, gran parte de nuestra vida estaría fuera de su voluntad, porque el deseo de Dios es prosperar al hombre. ¿Bien? Entonces, bíblicamente, jamás Dios puede colocarte en lo alto y prosperarte en todos los sentidos si en ti no hay un corazón humilde. Si tus motivos deben ser correctos en cuanto a la humildad. Entonces, primero sáquese de la cabeza eso, porque vamos a hablar de que la humildad debe ir por delante de lo que es la adoración. Pero entiéndase lo que es humildad. O sea, discutíamos ahora en la clase de oratoria, que una de las en cuanto a Dios, el deseo de Dios más grande para con nosotros es que seamos prosperados en todas las cosas. Es un deseo de Juan para Gallo, eso lo estamos claros, en primera de Juan, en tercera de Juan verso 2. En eso estamos claros. Pero podemos tomarlo como un principio, como algo que viene de Dios, entendiendo lo que es una ley de doble referencia. El deseo de Dios más grande que nosotros hemos prosperado en todas las cosas, y todo es todo. Olvídese, todo es todo. Y hablábamos que tenemos que sacar esa mentalidad, señores, tan baja que nosotros tenemos. Repito que mientras más pobres, más humildes somos. Y cuando nosotros estudiamos el carácter de Dios, en cuanto a la posición de Dios, lo estudiamos viendo la Nueva Jerusalén, lo estudiamos viendo las vestiduras del sumo sacerdote, lo estudiamos viendo el tabernáculo, lo estudiamos viendo las vestiduras de Luzbel antes de caer. Nos damos cuenta, hermano, que Dios es un Dios de clase, de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, que para Dios
que para Dios es lo mejor. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí que ante un Dios con una altura en cuanto a prosperidad, que el término prosperidad es muy corto, vacío, vago, minúsculo para referirse al Dios que todo lo tiene? Pero para que me agarréis, me entendáis, ¿qué me dice a mí que un Dios que tenga un nivel de prosperidad que no lo supera nadie, su deseo es que tú seas pobre? Eso es paradójico, eso es contradictorio, eso no tiene sentido, eso es acéfalo, eso no tiene, ni siquiera se puede pensar de esa forma. Dios me dijo a mí un día, por 2 cosas quiero que compres lo mejor. Oído, por 2 cosas quiero que compres lo mejor, me dijo Dios. 1, para cuando la gente te vea puesto lo que tienes, me glorifiquen a mí. Repito, señores, por 2 cosas compra lo mejor, me lo dijo Dios. Para que por 2 cosas quiero que compre lo mejor. Primero, para cuando la gente te vea puesto lo que tienes, me glorifiquen a mí. Y segundo, para cuando yo te pida lo que tengas, tengas lo mejor para darme. ¿Aló? ¡Ay, digáis! Ese es Dios. Es que eso es vanidad. Ya fui criticado, perdóneme si usted lo ve como falta de humildad, lo digo con motivos muy correctos. Ya fui criticado por el reloj que tengo, porque eso es del diablo, ¿no? Mira el reloj que tiene el hombre, eso. Pero espérate, esto es vanidad. Esto es vanidad. Tener el mejor traje del mercado es vanidad. Usar el mejor suéter, los mejores zapatos son vanidad. La gente no tiene un concepto de lo que es vanidad. Vanidad es, señores, que yo me coloque un reloj en mis manos de 5, 6, 8, 3, 4, 2 millones de bolívares cuando tengo necesidad en casa. Eso es vanidad. Cuando hay cosas que cubrir, cuando no hay orden de prioridad, que tengo un hijo que me lo van a sacar de la universidad porque no he pagado la universidad, que tengo una hija que me la suspendieron del liceo porque no he pagado el liceo, que tengo 4 y 5 recibos de luz del servicio eléctrico en mi casa para pagar, no lo he pagado. Pero señores, ¿por qué teniendo necesidad y por qué habiendo necesidad, habiendo demanda, por qué tienes que vivir de apariencia? Porque la vanidad está en cuando se vive de apariencia. Cuando tú sabes que hay prioridades, que hay otras cosas que alcanzar. Pero si yo soy solvente, estoy holgado en todo, estoy solvente en todo, ¿por qué no hacerlo? Un hombre de Dios me dijo, nunca compres lo caro ni lo barato. Lo barato porque te sale caro. Y lo caro porque te están cobrando más de lo que cuesta. Compra lo costoso. ¿Qué es lo costoso? Lo que cuesta y lo que te dura. Lo que vale. Porque el deseo de Dios, señores, óigame bien, el deseo de Dios es que la gente cuando nos vea a nosotros, que nosotros nos convirtamos en diadema de adoración. Por lo que somos, por lo que tenemos, por la forma como hablamos, como nos conducimos. Que nosotros nos convirtamos en diademas de adoración. Que la gente quiera ser como nosotros. Que nos convirtamos en la envidia del mundo. Ese es el deseo de Dios. Y por eso Dios quiere darte, por eso Dios quiere que tengas lo mejor. Porque ¿en qué glorifica, óigame, en qué glorifica a Dios un creyente en pecado? ¿Henry? En nada. ¿En qué glorifica a Dios un creyente pobre? En nada. Entonces, la gente critica tu prosperidad hasta el día en que ellos son prósperos. Porque cuando pasan a ser prósperos, entonces dejan de criticar la prosperidad. Pero ¿sabes por qué te critican? Porque en ellos hay envidia, celo, porque no han alcanzado lo que tú tienes. No han trabajado como tú trabajas. No tienen la gracia que Dios ha puesto en ti por el motivo correcto que tienes en el corazón. Porque Dios da gracia para dar y gracia para recibir. Dios puso gracia en las hebreas para recibir de las egipcias y puso gracia en las egipcias para que le dieran a las hebreas.
Y Pablo dice, poderoso es Dios para hacer que abundes en gracia, para recibir en abundancia todo. Y está hablando de plata, de billete, está hablando de billete, para que abundes, para que inviertas en toda buena obra. Está hablando de plata. Dios es poderoso para poner gracia en ti, para que un millonario haga un cheque y te coloque y te lo ponga en tus manos. Yo no sé qué tú tienes, pero Dios me dijo que te diera esto, me cae. Hay gracia en ti para darte esto. Eso lo puede hacer Dios, porque es el deseo de Dios. Un judío, hay 5 causas por las cuales un judío emprende, lo motiva a producir. Usted no va a conseguir un judío pobre. En su mayoría todos tienen. Y una de las causas por la cual un judío prosperaba, ¿sabes por qué? Primero, porque un judío pelado, es una deshonra para Dios. Y ellos prosperan con la finalidad de glorificar, de que Dios sea glorificado en ellos. 2, producían para invertir en el reino. Para ellos, para un judío después de Dios el reino. 3, producían para invertir en obras filantrópicas. ¿Y sabe qué es la voluntad de Dios, hermano? Que usted le llegue al alcalde y le diga, señor alcalde, disculpe, vengo a conversar con usted, yo necesito que usted me ceda ese terreno que está allí porque quiero construir la plaza de las Biblias. Quiero construir un monumento a la palabra de Dios allí, quiero hacer esto y hacer esto. Y el alcalde le diga, el terreno está, lo que no hay es plata. Yo no estoy pidiendo plata, le estoy pidiendo el terreno porque la plata la tengo yo. Que tengamos tanto dinero, que pase con lo que pasa con Benson y Hinojosa, que el Estado tenía tanto dinero, que tenía más dinero que el Banco Central, y el Banco Central de África le quitaba prestado dinero a él para cubrir las demandas del Estado. Tenía más dinero él que el Estado mismo. Ese es el deseo de Dios. Que nosotros tengamos dinero para invertir en obras filantrópicas. ¿Dónde hay para invertir? ¿Dónde está la necesidad? Se ha pronunciado la Iglesia Evangélica a favor de estas inundaciones que han habido. Usted ha visto el Consejo Venezolano de acá de la Iglesia en Venezuela. No lo hay, no hemos hecho nada. Eso a nosotros no nos ha importado. ¿Y cómo queremos ganar un mundo para Cristo? La televisión sale, el colegio médico, el colegio de abogados, ¿cómo se llama esto? Bueno, sí, también todos se han promulgado en cuanto a esto. ¿Qué ha hecho la iglesia? Nada. Un judío prosperaba, la cuarta causa por la cual un judío prosperaba era para dejar herencia a sus hijos. ¿Sabe eso? Para dejarle herencia a sus hijos. Porque lo de un judío era morir y dejar herencia a sus hijos. Nosotros los latinos, a parir muchachos para que cuando estemos viejos nos mantengan. Esa es la mentalidad del latino. Parir muchachos, tengan muchachos para que cuando estemos viejos nos mantengan. No. Los judíos dejaban herencia a sus hijos. Y la cuarta cosa por la cual ellos prosperaban, la quinta cosa por la cual ellos prosperaban, para cuando Dios demandara de ellos, ellos tuvieran lo mejor para darle a Dios. Vivir en abundancia. Llegar a la etapa de la abundancia. Ellos entendían las 5 etapas por las cuales pasaba una persona, la que es la pobreza, la escasez, la solvencia, la abundancia y la sobreabundancia. Lo de ellos era llegar a la etapa de la sobreabundancia, porque eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia te habla de sobreabundancia. Entonces, por favor, sáquese el concepto de humildad, que es pobreza. Vamos a erradicar eso. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no es compatible una cosa con la otra. No lo es, bíblicamente no lo es. Ay, pero yo no sé, pero a mí no me cuadra mucho eso que el maestro no es humilde. Piense lo que usted quiera. Piense lo que usted quiera. ¿Por qué los hijos del diablo se tienen que vestir mejor que los hijos de Dios? ¿Por qué los hijos del diablo tienen que tener los mejores templos que los hijos de Dios? ¿Por qué los hijos de los pastores se tienen que vestir? ¿Por qué los hijos de los pastores tienen que vestir peor que los hijos del diablo? ¿Por qué?
Porque ante una comunidad donde tú vives, tú tienes que ser el último. ¿Por qué tú tienes que ser el rabo? Tienes que ser la cola. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no dice la Biblia que es cabeza? ¿Lo dice o no lo dice? Dice que somos cabeza. Está hablando con la nación de Israel. Está hablando con gente que no han nacido de nuevo. Le dijo, ustedes son cabeza y punto. Y ya son cabeza. Entienda eso. ¿Cuánto va nosotros que estamos sentados a la diestra del Padre? Porque nosotros siempre tenemos que quedarnos. ¿Por qué andamos siempre como cocote sapo? Corto así, hermano. ¿Por qué? Más corto que cocote sapo, así corto. No, por favor. Nehemías registra esta verdad. Esdras y todo el pueblo se humillaron y adoraron a Jehová, según Nehemías 8:6. El mantenerse en un estado de humillación, humilde, sencillo, es un requisito sine qua non para poder calificar como un adorador y presentar una verdadera adoración. De un corazón que haya pasado por el proceso del quebrantamiento y lo haya entendido y asimilado, nacerán las adoraciones más significativas y de mucho valor para Dios. Una persona que no haya sido quebrantada por naturaleza tratará en el fondo de sus intenciones en todo lo que hace llevarse la gloria y los honores para Él. Sin quebrantamiento se pasa a ser arrogante, soberbio, prepotente, autosuficiente, independiente, altivo. Y con estas características no se califica para ser un adorador, menos podrá brindar una verdadera adoración. Jamás. La más grande expresión de adoración es cuando renunciamos a nosotros mismos y empezamos a depender de Él. La más grande expresión de adoración es morir para que Él viva en nosotros. Miren, esto primero que está acá. La más grande expresión de adoración es cuando renunciamos a nosotros mismos y empezamos a depender de Él. ¿Sabe que esta es una de las etapas más difíciles de nosotros, pero que tenemos que llegar a la altura de superar y de llegar a esta etapa y hacer de esto un estilo de vida? De esto un estilo de vida. Ahora yo conversaba con uno de mis discípulos, años, estudió en una de mis escuelas, años, está aquí en Caracas, se enteró y me vino a ver acá. Y él me decía, maestro, he visto ciegos ver. Maestro, ciegos ver, ciegos. No de ese gato, de ciegos, que no tienen nada. Y he puesto la mano, maestro, y la ira de sus ojos cambió la mirada. Vieron, maestro, ellos para poder identificar una taza como taza vista, tenían que cerrar sus ojos, tocarla y después abrir los ojos para ver que sí es la taza. Porque ellos tienen el sentido de la taza es por el tacto, pero cuando abrieron los ojos, esta es una taza. Maestro, un hombre con la pierna seca, maestro, le creció en mi presencia y se le llenó de carne. Los músculos crecieron como el hombre de la mano seca. Se le salieron las lágrimas. Y mi madre se me está muriendo del corazón. Y he orado y no se sana, maestro. ¿Por qué? Yo solo vengo a buscar respuesta. Usted es mi maestro. ¿Por qué? Y le dije, hijo, Sadrach, Mesach y Abednego
por no adorar a los dioses paganos, ellos lo metieron en el horno. Pero lo que me llamó la atención de ellos tres fue esta expresión. Está escrito. Ellos dijeron, poderoso es nuestro Dios para librarnos del horno de fuego. Pero aunque no nos librase, lo seguiremos adorando. ¡Qué barbaridad! Aunque no nos librase, lo seguiremos adorando. Porque Dios, la adoración ante Dios no es por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es y por lo que Él ha dicho. Pero voy más allá. Pero aun cuando Dios no haya dicho nada, en otras palabras, en medio del silencio, todavía debes adorar a Dios. Porque lo que te dice que Dios se merece la adoración no es lo que Él ha hecho y lo que Él ha dicho, sino lo que Él es. Punto. A silencio. 3 cosas no debes hacer ante una palabra que Dios te dé. Ni dudes, ni opines, ni cuestiones, solamente cree. Ni dudes, ni opines, ni cuestiones, solamente cree. Martes en la noche, preciso miércoles, saqué el presupuesto de lo que yo debo cancelar hoy. Henry, hoy, lunes, hoy. Y saco el presupuesto de todo. Y cuando termino de sacar la cuenta, al finalizar de todo, decía 21.700 bolívares. Agarré el papelito, lo puse en la cama en el hotel y me arrodillé. Las pocas veces que me arrodillo, me decía el pastor, si cada vez que te arrodillas Dios te responde, yo no me pararía nunca del suelo, dice el pastor Aldé. Me arrodillé y le dije, Señor, tú eres Dios. Tú eres el yo soy. Como tú no hay nadie. Y el quebrantamiento está cuando tú dejas de preocupar y te ocupas y dejando que Dios haga la obra. Eso es quebrantamiento. Eso es humildad. Dejar de hacer donde tú sabes que no puedes hacer. Hacer lo que puedes hacer y dejar que Dios haga donde tú no puedes hacer. Que Dios se mueva. Hice la gira de las escuelas. La gira comenzó el viernes, Henry. Viernes, sábado, y terminó el domingo en la noche, la gira de las escuelas. Mi asistente en Barquisimeto, le digo, me voy a echar un baño, cuenta el dinero. Contó. Cuando salí del baño, me vestí, salí, me lo quedé mirando, digo, ¿cuánto hay? Me dijo, hay 22.000 bolívares, maestro. Cerré mis ojos. Señor, yo, tranquilo, te quedaron 300 porque pagues el taxi del aeropuerto para tu casa. ¿Aló? Como no hay demandas en el reino, que Dios no te las cubra si Él te llamó. Si Él te llamó, no hay nada en el reino que tenga que ver con dinero en cuanto a demandas que Él no las cubra. Todo lo cubre, porque Él te llamó. Pero cuando te haya llamado y no hayas aprendido de vivir quebrantado dependiendo de Él, Él te va a dejar padecer. Porque de una forma tienes que aprender. De una forma Él tiene que hacerte entender que Él es la fuente. De una forma Él tiene que hacerte entender que si Él te llamó, Él te va a suplir tus necesidades.
Entonces, una de las mejores expresiones de humillación es dejar de depender de nosotros mismos y empezar a depender de Él. La más grande expresión de adoración es morir para que Él viva en nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La más grande expresión de adoración es cuando entregamos a Dios nuestro ego y renunciamos a nuestro yo. ¿Aló? Nuestra más grande expresión de adoración es perderlo todo en la vida para ganarlo a Él. No sé si Dios le está hablando, a mí me habla. La más grande expresión de adoración es entender que aunque estemos en el lugar más preeminente, en lo más alto de la vida, no debemos olvidarnos de dónde nos sacó. ¿Aló? Nunca olvidarnos de dónde nos sacó. Quebrantarnos ante Dios y mantenernos en esa actitud es la más grande expresión de adoración para Él. Y de allí parte la adoración. En toda la historia, oigas esto, en toda la historia, nadie fue un candidato más calificado para la grandeza que Jesucristo. Nadie. Búsquemelo usted, no lo hay, no existe. Era el propietario y a la vez el creador del universo. Todo el poder y la autoridad, toda la sabiduría, todos los estatus sociales, la política, la ciencia, la filosofía, la sociología, la medicina, los poderes gubernamentales, pudieron haber sido de Él. ¿Quién dice que no? Él pudo ser la figura principal en todas las cosas. Tenía el material necesario, el puesto número uno. Podía ser el número uno en la jerarquía entre los famosos, también era suyo, si lo hubiese querido. El número uno en todos los números unos, la quinta esencia del Rey del mundo. Él pudo haber sido lo máximo, pero Él aborreció todas estas cosas. Él sabía que la única forma de ser una ofrenda agradable para Dios era su propio quebrantamiento. Y esto lo condujo a la humillación. Y por causa de estos, se humilló a sí mismo, despojándose de todas sus prerrogativas, propiedades, y no dejando de ser Dios, tuvo que dejar de operar como Dios. En la condición de hombre fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por causa de haberse mantenido en humildad, se presentó como ofrenda al Padre, siendo acepto a Dios por causa de su estado de humillación. El apóstol Pablo presenta esta verdad en la carta que escribe a los filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Un hombre que tenía toda, en esto, aquí, es acá donde está la fuerza y los valores de la humillación del verbo, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ahí donde estaba y es ahí donde está la caída de Lucifer, que no siendo Dios quiso ser como Dios. Lucifer no siendo Dios quiso ser como Dios, y Jesús siendo Dios no estimó ser igual a Dios.
Este es el mismo sentir que debemos tener como adoradores. Si queremos calificar para presentar una verdadera adoración, quebrantamiento. No importa todo el dinero del mundo que tú puedas tener, toda la fama, todo el prestigio, no importa el lugar donde tú estás. El Señor le dice a la nación de Israel, no te olvides que yo fui el que te di el poder para hacer las riquezas. No seas que mañana tu plata, tu oro se multipliquen tus ganados, tus granjas, tus haciendas, tu ganado, se multiplique todos tus bienes, seas multiplicado en grande y después te olvides de mí, que yo fui el que te di el poder para hacer todas esas cosas. Esto es un estilo de vida. Esto debe ser en nosotros un estilo de vida. Vamos a la obediencia, implícita en la adoración. Así como la humildad es producto del quebrantamiento, la obediencia es producto de la humildad. En Filipenses 2:8 se nos dice que la obediencia forma parte del sistema de adoración como principio. La obediencia. Quien no haya aprendido lo que es obediencia y no haya hecho de ella un estilo de vida, nunca podrá calificar como verdadero adorador. El contraste de la obediencia es la rebeldía, y jamás los que se rebelaron honraron a Dios. Satanás dejó de ser un adorador cuando se rebeló. Punto. Mire el principio. Satanás dejó de ser un adorador cuando se rebeló. Pienso que Dios nos está preparando para las demandas que vienen. Vienen demandas, señores. A mí me dijo una persona, Briceño, Dios nunca te va a prometer algo que no vaya a cumplir. Cuando Dios te hace una promesa es para que tú entiendas que te la va a cumplir. Nunca dudes de una promesa que Dios te da. Cuando Dios hace una demanda, por lo mismo, una verdad paralela, cuando Dios te hace una demanda, en cuanto a obediencia se refiere, es porque detrás de ella, en la obediencia, producto de la obediencia, vienen cosas impresionantes de Dios para tu vida. El Señor me dijo, cada oportunidad que Satanás te da para pecar, o el sistema del mundo te da para pecar, es una oportunidad que tienes para hundirte más o para crecer más. Todo depende. La actitud que tomes tú ante la oportunidad que te presenta el mundo y el diablo para fallarle a Dios. Todo depende si te hundes o creces más. En 1 Samuel 15:22 se nos presenta la verdad de este principio. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿El prestar atención a qué? A su palabra, la grosura de los carneros. Más adelante, los versos 24 y 26, vaya siguiéndome por favor, se deja ver claro cómo es posible, cómo es imposible tratar de presentarle a Dios una adoración mientras se ha quebrantado sus mandamientos entrando en desobediencia. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Porque Samuel le dijo, no tomes nada del anatema, no tomes nada del anatema, nada, no tomes nada del anatema. Nada es Saúl, te dije que nada es nada. Y sabe que cada vez uno va aprendiendo en el negocio, en esto uno va aprendiendo. Y cada vez las guías se van engordando más del conocimiento que Dios te da. Yo siempre dije, muchas veces lo dije, hoy lo corrijo. Y ya lo añadí a la guía nueva, a las escuelas nuevas que vienen. Les voy a enseñar esto, y solo se lo voy a decir a usted ahora. Yo decía que la amartiología es una ciencia que se encarga de hacer estudios
o de juzgar el pecado no por obra, sino por el motivo del corazón. Y dije que si tu motivo de tu corazón es sano y es bueno ante lo que estás haciendo, para Dios entonces no es pecado. Y resulta que Dios me dijo, no hay cosas que las estás haciendo con motivos correctos y son pecados ante mi presencia. Y tu motivo es muy bueno, pero es pecado ante mi presencia, porque no fue lo que yo te mandé a hacer. Y me dijo Dios, porque ni tus mejores intenciones, ni tus mejores motivos pueden ocupar el lugar de mi voluntad. ¡Ay! Señor, ¿dónde está eso? David dijo, Señor, mi motivo es correcto y voy a hacer un templo para que te adoren. Y Dios dijo, no, tu motivo es muy correcto y es bueno, pero si lo haces pecas delante de mí, porque es a Salomón el que yo escogí para hacer eso, no a ti. Tu motivo es correcto y es bueno, pero si lo haces pecas, porque no eres tú el que vas a llamar a hacer. No, yo no te llamé a ti a hacer eso. Entonces la obediencia no solamente se mide por los motivos correctos o incorrectos, sino por lo que Dios te mandó a hacer. Si lo que Dios te mandó a hacer tú lo estás haciendo, eso es lo que agrada a Dios. Tu motivo puede ser correcto, pero si Dios no te mandó a hacer lo que estás haciendo, eso no agrada a Dios, eso es pecado, aunque el motivo sea correcto, aunque sea bueno lo que estás haciendo. Porque no es el carácter de la obra lo que califica la obediencia y la desobediencia. Puede ser malo ante la sociedad, ante lo moral, lo que tú estás haciendo, y ante Dios está bien lo que estás haciendo. Porque moralmente es juzgado, pero ante los ojos de Dios no lo es. Y Dios le dijo, no tomes nada del anatema, nada, no tomes nada, Saúl, nada vas a tomar. Y el tipo quiso quizás su motivo fue correcto. Tomó del anatema lo engordado para Dios. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y su palabra. Oiga bien, porque temía el pueblo, democracia. ¿Se da cuenta que no es un pueblo el que dirige a un hombre de Dios? Cuando un hombre se deja llevar por el pueblo, pela, fracasa, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona. Oye a Saúl hablando con el profeta, perdona. Perdona mi pecado. Y vuelve conmigo para que adoremos a Dios. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado para que no seas rey en Israel. Por tanto, no puedes presentar adoración ante Dios. ¿De qué estamos hablando, mis hijos? De obediencia. ¿De qué está llena la iglesia? De rebeldes, de gente falta de autoridad, gentes que no se sujetan, gentes que no se identifican con la visión del hombre, con la misión del hombre, que no trabajan, que toman actitudes personales para decir yo no voy al culto, no me quiero congregar. El problema no es que no te quieras, es que tú debes hacerlo. No es que tienes, pero debes hacerlo. Tienes un compromiso con Dios, con el reino, tienes que identificarte con la visión del hombre. Porque esto no es un club. Hay un hombre con una visión, con una misión, con una pasión, con un llamado, con un don, el cual te debes identificar a él. Y con todo eso levantan estandartes, levantan banderas, gritos de júbilo, gritos de guerra, porque quieren resolver todo con un grito de júbilo, con un grito de guerra. ¡Grito de júbilo! ¡Grito de guerra! O sea, con eso quieren resolver todo. Y Dios le da un codazo a gritos que están espelados. Porque quieren resolver todo con un gritico y están espelados. Porque esto se llama principios. Se llama principios. La prosperidad de Dios es veraz, es real, es sincera, es verdad, es el deseo de Dios.
Pero no viene de la noche a la mañana, viene cubriendo los principios, viviendo los principios, caminando los principios. ¿Es fácil obedecer? No, no es fácil, no va a ser fácil, no, es que no va a ser fácil. Pero es nuestra única opción. Si queremos surgir en esto, es nuestra única opción. No hay más, no hay otro camino, no hay otra forma como hacer las cosas ante Dios, sino como Él dice en su palabra. Hebreos 5:8 dice que Jesús, para presentarse a Dios como ofrenda agradable, tuvo que aprender la obediencia. Muchas fueron las oportunidades que se le presentaron a Jesús para tomar sus propias decisiones, pero Él aprendió la obediencia. De lo más íntimo de su ser exclamó: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La base fundamental de la adoración es la obediencia. Satanás dejó de ser un adorador cuando se rebeló. ¿Qué es esto? Pusieron revelar con B corta. Oiga esto, Coré, perteneciente a la tribu de Leví. Óigame, Coré, perteneciente a la tribu de Leví, encargado del sacerdocio y servicio en el tabernáculo. Estamos hablando, señor, de Coré, Datán y Abirán, pero vamos a hablar de Coré. Perteneciente a la tribu de Leví, encargado del sacerdocio y servicio en el tabernáculo, perdió sus privilegios a causa de su rebelión y no participó más del santuario. ¿Qué? No participó más del santuario. Punto. Número 16, 7, 11. Ahora, ¿qué te óigame esto, ¿qué te dice a ti que hoy Dios no va a tomar cartas en el asunto? ¿Qué te dice a ti que hoy Dios no va a tomar cartas en el asunto? Porque para muchos, cámbiame esa toma, Richard. Déjame esa, no me ponga la otra toma que está muy oscuro. Oiga esto, porque para muchos la gracia es libertinaje. No, la gracia es libertad. Lo que la gente no entiende es que la gracia es más exigente que la ley. Porque en la ley, para declararte adúltero, tenías que conseguirte con la mujer. En la gracia, mira a una mujer y la deseas y eres un adúltero. Con desearla, ni siquiera con tocarla. Con desearla eres un adúltero. En la ley tenías que conseguirte con el cuchillo, con el arma en la mano y el muerto al lado para declararte homicida. En la gracia odias a tu hermano y eres un homicida. ¿Aló? O sea que es más exigente la gracia que la ley misma. ¿Qué te dice a ti que Dios no va a tomar decisiones determinantes, cercenando la posibilidad del ejercicio que tienes dentro de una congregación? Del ejercicio, no del don, porque el hecho de que yo viva en rebeldía, en desobediencia, no me quita el don de maestro, pero pierdo el derecho de ejercer el don. Sigo siendo maestro porque tengo que dar cuentas a Dios por el don. Pero pierdes el derecho ante Dios. La autoridad se te resta para tal cosa. ¿Qué te dice a ti que Dios no va a tomar decisiones? Si lo hizo con Coré, con Datán y Abirán, ¿por qué no contigo? ¿Aló? Según número 16, 7, 11 está eso. Jesús, en una de sus reprensiones y exhortaciones, le dijo a sus discípulos: ¿por qué me llamáis Kyrios, Kyrios, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Dónde está la adoración? ¿Dónde está la adoración? ¿Dónde está el reconocer el señorío de Dios en mi vida? En la obediencia. Porque me llamas Kyrios. El término Kyrios, señores, olvídese. Término. Tú me estás llamando, Señor, pero tú no haces lo que yo te digo. ¿Dónde está el valor de la adoración?
del reconocer el señorío de Dios en nuestra vida, en obediencia. Según Lucas 6:46. El término Kyrios viene del griego, el término Señor viene del griego Kyrios, que en el lenguaje cultural era una de las máximas expresiones de adoración y entrega que un individuo podía manifestar. Por lo que Jesús quiso decir fue: ¿por qué me expresas adoración? Y me llamándome Señor y no haces lo que yo digo. ¿Por qué lo haces? Y son cosas que le hemos leído como 500 veces. ¿Cuántos no han leído esto? Muchas veces lo hemos leído. ¿Por qué me expresas adoración y entrega llamándome Señor y con tus hechos dices todo lo contrario? ¿Por qué lo haces? Este es el sentido que le dio Jesús al hacer referencia de lo que el rey David escribe acerca del Cristo cuando dijo: entonces él les dijo cómo dicen que el Cristo es hijo de David. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues David le llama Señor como entonces su hijo. El decir Señor es la máxima y la fuerte expresión de adoración cuando va acompañada con hechos. Porque un Señor en el contexto cultural es aquel que gobierna y dirige aún las vicisitudes de la vida. Todas, no hay una que no deje de mandar, de dominar. Jamás se puede ministrar en adoración si hay un área en tu vida que Dios deja de gobernar. Jamás se puede ministrar en adoración. ¿Se da cuenta cómo esto como que se nos pone más complejo la cosa? Como que se nos enreda más el papagayo. Que esto no es levantar estandarte, no es levantar bandera, no es un grito de júbilo, no es un grito de guerra. Esto va mucho más allá. Jesús, conociendo estas verdades y cumpliendo con estos principios, pudo usar el término Señor como expresión de adoración. Mateo 11:25 lo dice así: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Por esta causa, estas tres grandes virtudes, el quebrantamiento, la humildad y la obediencia, aunado a la sumisión y la sujeción, son factores y principios inalterables para la adoración. Cabe destacar que estos principios son dependientes el uno del otro. La obediencia es producto del quebrantamiento, pero en medio de estos dos está la humildad. ¿Qué le parece eso? A resumidas cuentas, la adoración está en total dependencia y en proporción directa con todo lo que tenga que ver con la autoridad. El no conocer el sistema de lo que tiene que ver con la autoridad y someterse a ello es quebrantar uno de los más grandes principios de adoración. Y en nuestra próxima clase vamos a hablar acerca de lo que es el perdón y la adoración. Mire, lo que es el perdón y la adoración. Nos queda poco. ¿No da tiempo para darlo todo en 9 horas? No da tiempo. Hay otros puntos ahí que dar. Cuando analicé lo que es el perdón y la adoración, señores, yo dije, no, señor. Entonces, ¿quién adora en la iglesia? ¿Quién adora con raíces de amargura? ¿Quién adora con recuerdos? ¿Quién adora con un espíritu de venganza? ¿Quién adora en la iglesia? ¿Quiénes califican para ser adoradores si tiene que ver con el perdón? ¿Aló? Bendiciones. Bendiciones.